Bienvenidos una vez más, Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Abel Gutiérrez. Hoy vamos a estar hablando acerca de si se debe guardar el sábado. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema? Ese es nuestro tema principal en este video. Vamos a estar subiendo 2 videos con este tema. Amén. ¿Se debe o no se debe guardar el sábado? O qué significa el día de reposo, el día de sábado. Amén. Vamos a estar analizando acerca de este tema. Acuérdense que nuestro Dios es un Dios de pactos. Dios usó los pactos para comunicarse con su pueblo. Amén. A través de estos pactos, Dios guiaba al pueblo, a su pueblo, a sus creyentes. Amén. Así que en este primer video vamos a estar hablando acerca de los pactos. Y en nuestro segundo video vamos a estar analizando acerca del día de reposo. Amén. Por qué mucha gente lo practica y por qué se debe o no se debe practicar. Ese es nuestro tema principal. Así que comenzamos. No se despegue de este video. Amén. ¿Se debe o no se debe guardar el sábado? Amén. Esto es nuestro tema principal. Amén. Para entender esto, como lo dije antes, tenemos que mirar los pactos que hizo Dios a través de los tiempos. Amén. Primero que nada vamos a averiguar qué es un pacto. Un pacto es un contrato, amén, un acuerdo. Amén. Entre 2 o más partes. Amén. Eso es un pacto, es un contrato, un acuerdo. Cuando alguien digamos, a firmar un contrato con, digamos, un contratista, ¿no? Va a firmar un contrato con su cliente. Las 2 partes tienen que estar de acuerdo con las responsabilidades de cada parte. Amén. Y existen unos documentos que se tienen que firmar, ¿verdad? Para garantizar que cada parte va a recibir lo que corresponde y lo que dice. O lo que vayan siguiendo al pie de ese documento. Amén. Ese es un contrato. Amén. Pero el pacto o el contrato entre Dios y los creyentes es la modalidad, amén, a través de la cual Dios ha escogido comunicarse con su pueblo, redimirnos, hermanos, y garantizarnos vida eterna en Cristo Jesús. Estas verdades reveladas en la palabra de Dios son la base de nosotros los cristianos, amén. La Biblia es el documento del pacto. El Antiguo y el Nuevo Testamento son en realidad los pactos antiguo y nuevo. Amén, me explico. Si tomamos en cuenta que la palabra testamento proviene del vocablo latín que significa pacto, existe un patrón con respecto a esto. Amén. Básicamente el tal patrón o tal modelo es la parte que toma la iniciativa y que no se describe a sí misma y que se describe a sí misma y lo que se va a hacer. Amén. Luego hay una lista de obligaciones mutuas entre las distintas partes que intervienen en el pacto o en este contrato. A continuación está la parte que trata de las recompensas, amén, y los castigos que se relacionan con el cumplimiento o el quebrantamiento del pacto. La idea del pacto podría expresarse, hermanos, como que Dios habla a su pueblo y les dice: si me amas y lo demuestras guardando mis preceptos, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo consagrado y mi propiedad personal. Todas mis bendiciones estarán sobre ti, pero si me abandonas, tendrás que experimentar qué duro es dejar a tu Dios. Amén. El pacto es como Dios decidió inicialmente tratar con la humanidad o tratar con su pueblo. Y esto lo sabemos a partir del estudio del pacto eterno mencionado en Hebreos capítulo 13, versículo 20, donde dice: y el Dios de paz, que levantó de los muertos al gran pastor de las ovejas en virtud de la sangre de una alianza eterna, a Jesús, Señor nuestro. En este pacto, hermanos, Dios realizó un acuerdo concerniente a los elegidos. Este pacto
fue establecido antes de la fundación del mundo y consistían en que Dios prometió traer al Hijo a todos cuanto el Padre lo diera. El apóstol Juan nos lo dice con más claridad. Fíjense lo que dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, versículo 24. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado porque me has amado antes de la fundación del mundo. El pacto eterno lleva entonces al pacto de la gracia. Amén. Aquel pacto que fue desde el principio, en la eternidad, ahora es el pacto de la gracia. Amén. Mientras que el pacto eterno fue hecho por Dios mucho más antes, amén, el pacto de la gracia se estableció al tiempo que debía ser establecido. Este último pacto es aquel en el que Dios le promete al hombre la salvación eterna sobre la base del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tal pacto se manifiesta en nuestro mundo en una sucesión de pactos adicionales que Dios hizo con su pueblo. Amén. Por lo general, los pactos, hermanos, fueron hechos por Dios con un pueblo de pactos que es Israel. El apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 9, versículo 4, que la nación de Israel había recibido pactos del Señor. Y aclara en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, que los gentiles no han recibido ninguno de tales pactos. Y por consiguiente no gozan de las relaciones de estos pactos con Dios. Estos dos pasajes bíblicos nos demuestran en forma negativa que los gentiles no gozaban de las relaciones de esos pactos. Y de forma positiva que Dios había entrado en relación de pactos con Israel. Pero en Cristo Jesús los gentiles han llegado a ser participantes de un nuevo pacto, por consiguiente de las mejores bendiciones. El pacto solo incluye, hermanos, a los que están amparados por ese pacto. Pero también podemos ver que el pacto con David afectaría a la descendencia del propio David. Gloria a Dios. Es decir, a Cristo, que habría que cumplir con dicho pacto. Amén. Pero en el proceso de la promesa hasta el cumplimiento, Dios proveyó protección a los descendientes de David, quienes habrían de estar en el árbol genealógico de Jesús. De esta manera, hermanos, estas personas se beneficiarían indirectamente del pacto con David. Cuando miramos entonces la historia de la salvación, vemos que siempre ha sido igual la manera en que Dios ha tratado al hombre con quien pactaba. El pacto de Dios con Abraham fue para él y su descendencia, pero solamente por la línea de Isaac y no por Ismael, por Jacob y no por Esaú. En la actualidad, hermanos, los hijos de Abraham, de acuerdo al pacto y la promesa, son los de la casa de Israel. Pero esto no significa que los demás, hermanos, no recibieron bendición indirecta de dichos pactos. Los pactos de Dios contenidos en la Biblia se clasifican, hermanos, en dos partes. Amén. Se clasifican en unos condicionales y los que son incondicionales. Un pacto condicional es uno en el cual la acción de Dios es en respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quien va dirigido este pacto. Lo cual, hermanos, este pacto garantiza que Dios hará su parte con absoluta certeza, y eso lo podemos entender, que Dios cuando lo promete lo hace. Amén. O cuando se satisface los requisitos humanos. Pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplir con su parte del pacto, porque el hombre falló. Ese es condicional. Es un pacto condicional. Ahora, un pacto incondicional, mientras que no puede incluir ciertas contingencias humanas, es una declaración de cierto propósito de Dios, y las promesas de un pacto incondicional serán ciertamente cumplidas en el tiempo y a la manera de Dios. Amén. Un pacto incondicional se distingue de uno condicional por el hecho de que su cumplimiento esencial es prometido por Dios directamente y depende del poder y la soberanía del propio Dios. Amén.
Y vamos a estar analizando estos pactos, como lo dije antes. Vamos a analizar el pacto adámico. Amén. Dice ahí en el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 15 al 17. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuando sean tus embarazos. Con dolor parirás a tus hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. El pacto adámico, hermanos, fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Fue un pacto condicional ahí. Amén. Este pacto fue hecho con Adán, un pacto condicional en el cual la vida y bendición o la muerte y la maldición dependían de la fidelidad de Adán hacia Dios. Incluía el dar a Adán la responsabilidad de ser el padre de la raza humana, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, cuidar las cosechas y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, por haber fracasado Adán y Eva al comer la fruta prohibida, fue impuesta la muerte por su desobediencia. Amén. Adán y Eva murieron espiritualmente de inmediato. Más tarde ellos murieron también físicamente. Su pecado hundió a toda la raza humana en el pecado y en la muerte. Amén. Pero posteriormente Dios hizo este pacto con toda la raza humana después de la caída. Es un pacto en el que Dios declara al hombre lo que será su vida por causa del pecado. Como un todo, este pacto condiciona la vida humana. Y vamos a mirar estos puntos. Punto número 1, se declara maldita la serpiente utilizada por Satanás o Satanás mismo. Se da la promesa del Redentor, la cual es cumplida en Cristo. 3, se detalla el lugar de la mujer en cuanto a quedar sujeta al dolor y a la pena y la maternidad. 4, y en cuanto a la posición del hombre como cabeza de familia, el hombre en lo sucesivo deberá ganarse el pan con el sudor de su frente y su vida será dolorosa y con la muerte física como final. Y seguimos con el pacto número 2, el pacto noémico. Dijo Dios, esta es la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones entre yo y vosotros y todo ser vivo que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble con nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes y me acordaré de la alianza que me di entre yo y vosotros y todo el ser vivo. Ya no habrá más aguas diluviales que exterminen la vida. Pues en cuanto aparezca el arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza perpetua entre Dios y todo ser vivo, toda la vida que existe sobre la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 12 al 16. Este pacto, hermanos, fue hecho con Noé y sus hijos. Y mientras que repite algunos rasgos del pacto adámico, introdujo algunos principios nuevos de gobierno humano como un medio para frenar el pecado. Las provisiones del pacto incluían, hermanos, el establecimiento de la pena capital para aquellos que tomaran la vida de otro. Fue reafirmado el orden normal de la naturaleza y el hombre se le permitió comer carne fresca de animales en lugar de alimentarse solamente de verduras o vegetales, como aparece o aparentemente haberlo hecho antes del diluvio. El pacto con Noé incluía las profecías concernientes a los descendientes de sus 3 hijos y designaba a Sem como el único de quien vendría el linaje divino que seguiría hasta la llegada del Mesías. Amén. Así como el pacto adámico introdujo la dispensación de la conciencia, así el pacto noémico introdujo la dispensación del gobierno humano. Amén. Pacto número 3, el pacto abrahámico. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahweh y le dijo, o Jehová le dijo, yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte, esta es una alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham,
pues te he constituido padre de una muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblo y reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza entre nosotros dos y también con tu descendencia, de generación en generación, una alianza eterna de ser yo tu Dios y el de tu posterioridad. Te daré a ti y a toda tu posterioridad la tierra en la que andas como peregrino, todo el país de Canaán con posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Génesis 17, versículo 1 al 8. Nota, el significado, hermanos, aquí del nombre Abraham es el grande en cuanto a su padre, es noble linaje. En cambio, el nombre Abraham significa padre de multitudes o muchedumbre. El primero de los pactos hechos por Dios con la nación de Israel fue el pacto abrámico, del que abundan referencias en la Biblia. Este pacto, hermanos, tiene una importante influencia sobre la doctrina de la salvación por Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice que los creyentes entran en las bendiciones prometidas a Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 8 al 9. Puede decirse que el pacto abrámico es la base de los demás pactos con el pueblo de Israel. Las promesas de tierra de este pacto con Abraham se desarrollan en el pacto mesiánico. Las promesas acerca de la simiente se desarrollan en el pacto davídico y las promesas de bendiciones se desarrollan en el nuevo pacto. Amén. El pacto abrámico es una de las grandes revelaciones de Dios concernientes a la historia futura, y en él fueron dadas profundas promesas a lo largo de 3 líneas. Amén. Primero, fueron dadas promesas a Abraham de que él tendría gran descendencia, que tendría mucha bendición personal y que su nombre sería grande y que él personalmente sería una bendición. Segundo, a través de Abraham fue hecha la promesa de que emergería una gran nación. Amén. En el propósito de Dios, hermanos, esto se refiere a Israel y los descendientes de Jacob, quienes formaron las 12 tribus de Israel. A esta nación le fue dada la promesa de la tierra. Amén. Génesis capítulo 12, versículo 7. Una tercera área principal del pacto fue la promesa de que por medio de Abraham vendría bendición al mundo entero. Amén. Génesis capítulo 12, versículo 3. Esto que estamos hablando tendría su cumplimiento en que Israel, hermanos, sería el canal. Amén. Sería el canal principal, hermanos, de la revelación divina de Dios, la fuente de los profetas quienes revelarían a Dios. En forma suprema, la bendición a las naciones sería dada a través de Jesucristo, quien sería un descendiente de Abraham. Dada la revelación especial con Dios, él pronunció una solemne maldición sobre aquellos que maldijeren a Israel y una bendición a quienes bendijeren a Israel. Génesis capítulo 12, verso 3. El pacto con Abraham, como el adámico y el de Noé, es incondicional. Mientras que cualquier generación particular de Israel podía disfrutar de sus provisiones del pacto, con tan solo ser obedientes, también podían ser guiados hacia la cautividad si desobedecían a este pacto. El propósito esencial de Dios para bendecir a Israel, para proveer redención a través de Israel y para traerle la tierra prometida es total, porque depende del poder soberano y voluntad de Dios más que de los hombres. A pesar de los muchos fracasos que obtuvo Israel en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo y, hermanos, encauzó la escritura de los textos sagrados. Amén. Ahora seguimos con el pacto mosaico. Gloria a Dios. O muchos la conocen como el pacto sinaítico. Fue dado en el Sinaí ese pacto. Amén. Y esto es muy importante porque de esto vamos a estar hablando en nuestro siguiente video. Amén. De este pacto. Él respondió: yo voy a hacer una alianza. Delante de tu pueblo realizaré maravillas, cual no se ha hecho en toda la tierra o en nación alguna. Y todo el pueblo que te rodea verá lo terrible que es la obra de Jehová que yo haré contigo. Observa lo que yo te mando hoy. Expulsaré delante de ti al amorreo, al canadeo, al hijita, al pericita, al jivita y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes del país donde vas a entrar, pues sería un lazo en medio de ti. Destruir sus altares, destrozar sus estelas y romper sus cipos. No te postres ante un Dios extraño, pues Jehová le llama celoso, es un Dios celoso.
No hagas alianza con los habitantes del país, pues cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te invitarán a participar de sus sacrificios. No tomes a sus hijas para tus hijos, pues sus hijas se prostituirán con sus dioses y prostituirán a tus hijos con sus dioses. No te hagas dioses del metal fundido. Guarda la fiesta de los ázimos. Durante 7 días comerás ázimos, como te mandé, en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primogénito es mío y todo primer nacido macho de vaca o de oveja es mío. El primer nacido de asno lo rescatarás con una oveja, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás todos los primogénitos de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Durante 6 días trabajarás, pero el 7º descansarás. En la siembra y en la siega descansarás. Celebrarás la fiesta de las semanas al comenzar la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante el Señor Jehová, Dios de Israel, cuando expulse a las naciones de delante de ti y ensanche tus fronteras. Nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte ante Jehová tu Dios. No ofrezcas pan fermentado junto con la sangre de mi sacrificio, ni guardes para el día siguiente parte de la víctima de la Pascua. Lleva a la casa de Jehová tu Dios los primeros frutos del suelo. No cuezas el cabrito en la leche de su madre. Jehová dijo a Moisés: escribe las palabras, pues a tenor de ellas hago alianza, hago pacto. Amén. Contigo y con Israel. Este pacto es con Moisés y con Israel. Amén. Éxodo capítulo 34, versículo 10 al 27. El pacto mosaico fue dado a través de Moisés para los hijos de Israel mientras estaban viajando desde Egipto hacia la tierra prometida. En Éxodo y ampliando en muchas otras partes de las Sagradas Escrituras, Dios le dio a Moisés la ley que serviría para ordenar su relación con el pueblo de Israel. Todos los mandamientos están clasificados, hermanos, en 3 disoluciones principales. Número 1, los mandamientos contenidos en la voluntad expresada. Número 2, los juicios relacionados con la vida social y cívica de Israel. Número 3, las ordenanzas. Amén. La ley mosaica era un pacto condicional e incorporaba el principio de que Israel era obediente. Amén. Dios les bendeciría. Pero si Israel era desobediente, Dios los maldeciría y los disciplinaría. Aunque ya se había anticipado que Israel fracasaría, Dios prometió que Él no abandonaría a su pueblo. Amén. El pacto mosaico también fue temporal y finalizaría, fíjense bien, finalizaría en la cruz de Cristo. Aunque contenía elementos de gracia, era básicamente un pacto de obras. Ahí está el día de reposo. Amén. Tenías que guardar el sábado, el día de reposo, hermanos, para obtener algo. Era un pacto condicional, donde era un pacto de obras. Estamos en el pacto de la gracia y vamos a explicarlo más adelante. Sigue el pacto davídico. Dice la palabra del Señor: ahora pues di esto a mi siervo David. Así habla Jehová Sebaot. Yo te tomé del pastizal de detrás del rebaño para que fueses caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido donde quiera que has ido, de delante de, dice, he eliminado de delante de ti tus enemigos y voy a hacer de ti una personalidad como los grandes personajes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes, cuando instituí jueces en mi pueblo Israel. Y haré que estés en paz con todos tus enemigos. Jehová te anuncia que Jehová te edificará una casa. Y cuando tus días se hayan acabado y te entierren con tus padres, reafirmaré la descendencia que salga de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace algo malo, le castigaré con vara de hombres, pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí.
Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 16. Fíjense que en las promesas del pacto davídico hecho entre Dios y David, él amplía y confirma, ¿verdad?, las promesas de la descendencia que ya les había hecho a Abraham y a Moisés. El pacto davídico, hermanos, era un pacto incondicional en el cual Dios prometió a David un linaje real sin fin, eterno, un trono y un reino, todo para siempre. En la declaración de este pacto, Dios se reserva el derecho de interrumpir el reinado de los hijos de David si era necesario el castigo, pero la perpetuidad del pacto no podía ser quebrantada. Amén. Desde el día en que el pacto fue establecido, hermanos, y confirmando por Dios hasta el nacimiento de Jesús, a David, hermanos, nunca le faltó un hijo que se sentara en el trono de Israel. Y Cristo, hijo de Dios y descendiente de David, completa el cumplimiento de la promesa hecha a David, hermanos, de que su hijo se sentaría en ese trono para siempre. El pacto davídico, hermanos, contiene los siguientes puntos. David había de tener un hijo, quien le sucedería a él y consolidaría su reino. Este hijo, Salomón, construiría el templo de Jerusalén. El trono de su reino sería establecido para siempre. El trono no le sería quitado aunque sus pecados justificaran un castigo. La casa, el trono y el reino de David serían establecidos para siempre. Amén. Ahora vamos a hablar de esto hermoso, el nuevo pacto. Aleluya, el nuevo pacto. Aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Fíjense bien lo que dice. Porque ellos invalidaron mi pacto. Está hablando del pacto mosaico. Aleluya. Si ellos mismos invalidaron ese pacto. Aleluya. Pero en este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de estos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el último y los más grandes pactos concertados por Dios. Es el nuevo pacto llamado también pacto de la gracia. Es un pacto hecho con la casa de Israel y la casa de Judá. Es un nuevo pacto en contraste con el pacto mosaico, el cual fue roto por Israel. Aleluya, Jeremías 31:32. El nuevo pacto, hermanos, garantiza todo lo que Dios se propone a hacer para las personas que crean, que han creído en la sangre de su Hijo Jesús. Amén. Ahora, se debe guardar el sábado o el día de reposo. El guardar el sábado es una ordenanza, hermanos, del pacto mosaico. Nosotros nos encontramos bajo un nuevo pacto. Aleluya. El nuevo pacto es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión con ellos, cuyos corazones se vuelven a Él. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y su muerte en la cruz del Calvario es la base de la promesa. Aleluya. El nuevo pacto fue predicho mientras que el antiguo pacto seguía vigente. Ya no estamos bajo la ley, el antiguo pacto, sino bajo la gracia. El antiguo pacto ya ha cumplido su función, hermanos, y ha sido sustituido por un mejor pacto. Dice la palabra de Dios, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Aleluya. Bajo el nuevo pacto se nos da la oportunidad de recibir la salvación como un regalo gratuito. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Nuestra responsabilidad es ejercitar la fe en Cristo Jesús, el único que cumplió la ley a favor nuestro y puso fin a los sacrificios de la ley a través de su muerte sacrificial en la cruz del Calvario. Aleluya. A través del Espíritu Santo dador de la vida, hermanos, que vive en todos nosotros. Aleluya.
participamos en la herencia de Cristo y disfrutamos de una continua y permanencia relación directamente con Dios. Eso es lo que nos diferencia de otras religiones o de las religiones. Porque nosotros, como cristianos, no practicamos una religión, sino una relación con Dios, una relación directa. Amén. Así que les invito, hermanos, que vean nuestro próximo video. Vamos a estar hablando más detalladamente acerca del día de reposo, de dónde viene el día de reposo y todo eso. Y nos vamos a obtener la respuesta que estamos buscando, si se debe o no se debe guardar el día de reposo. Así que mi deseo es que Dios bendiga. No se olvide de suscribirse a nuestro canal. También estamos en Facebook como Indaga Live. Búsquenos ahí. Dele like a nuestra página también en Facebook. También estamos en Instagram. Así que mi deseo, hermanos, es que todos aprendamos y que también todos podamos ser de bendición con lo que Dios nos ha dado. Así que mi deseo es que Dios los bendiga y nos miramos hasta nuestro próximo video.